Hola, queridos profesores y profesoras. Bienvenidos una vez más a Ayuda Profesores, el canal dedicado a ofrecerte recursos, estrategias y consejos prácticos para facilitar y mejorar tu labor educativa. Estamos encantados de que nos acompañes hoy. Si es la primera vez que te unes a nuestra comunidad, te invito a suscribirte ahora mismo, para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos llenos de ideas innovadoras y herramientas útiles. Y si ya formas parte de esta comunidad, bienvenido de nuevo. Sabes que siempre estamos aquí para apoyarte. Hoy tenemos un tema muy interesante y útil para ti, el uso de archivos PDF con ChatGPT. Esta poderosa herramienta tiene el potencial de transformar completamente la manera en que manejas y procesas información en tu día a día, permitiéndote ahorrar tiempo y esfuerzo, al mismo tiempo que mejoras la calidad de tus clases y la experiencia de aprendizaje de tus estudiantes. Y esto es especialmente relevante en un entorno donde la eficiencia y la precisión son clave para el éxito educativo. En este video de 28 minutos, vamos a profundizar en cómo los PDF, esos documentos que seguramente utilizas todos los días, pueden integrarse con ChatGPT para mejorar tu flujo de trabajo. Exploraremos juntos las ventajas y desventajas de esta integración y también discutiremos algunos detalles técnicos que debes conocer, como las limitaciones diarias en la creación de imágenes y los tiempos de espera necesarios para seguir utilizando ChatGPT de manera óptima. Así que, si alguna vez te has preguntado cómo puedes optimizar aún más tus recursos digitales en el aula, este es el video que estabas esperando. Y, por supuesto, si encuentras útil este contenido, no dudes en darle un me gusta y compartirlo con tus colegas. Al hacerlo, estarás ayudando a más educadores a descubrir nuevas formas de mejorar sus prácticas docentes y juntos podremos contribuir a un mejor sistema educativo. Vamos a sumergirnos en el tema. ¿Qué es un PDF y cómo se integra con ChatGPT? Para comenzar, vamos a asegurarnos de que todos estemos en la misma página respecto a lo que es un PDF. Un PDF, o Portable Document Format, es un tipo de archivo que probablemente utilizas diariamente. Fue creado para ser un formato universalmente accesible, lo que significa que puedes abrir y visualizar un PDF en prácticamente cualquier dispositivo sin preocuparte de que el formato se desconfigure. Esto es especialmente importante cuando trabajamos con materiales educativos, donde mantener la estructura y el diseño original del documento es crucial para una correcta interpretación del contenido. Ahora, ¿cómo se integra un PDF con ChatGPT? Esta es una pregunta interesante porque, en su estado actual, ChatGPT no tiene la capacidad de abrir directamente archivos PDF. Sin embargo, eso no significa que no puedas aprovechar el contenido de un PDF con esta herramienta. Lo que debes hacer es copiar el texto del PDF y pegarlo en la interfaz de ChatGPT. A partir de ahí, puedes pedirle a la IA que realice una serie de tareas, como resumir el texto, aclarar conceptos o incluso ayudarte a crear preguntas de examen basadas en el contenido. Aunque puede parecer un poco engorroso tener que copiar y pegar el texto, esto te da un control mucho más preciso sobre qué partes del documento quieres que ChatGPT analice. Por ejemplo, si solo necesitas un resumen de una sección específica, puedes limitarte a copiar solo esa parte, evitando así sobrecargar la IA con información innecesaria. Este método, aunque indirecto, te permite aprovechar la flexibilidad de ChatGPT para trabajar con una variedad de materiales educativos, adaptándolos a tus necesidades y las de tus estudiantes.
Además, al utilizar ChatGPT para trabajar con PDFs, puedes combinar lo mejor de ambos mundos, la estabilidad y el formato inalterado de un PDF, junto con la capacidad de ChatGPT para procesar y generar contenido rápidamente. Imagina la posibilidad de tomar un largo informe o estudio académico que podría tomar horas leer por completo y transformarlo en un resumen conciso y accesible en cuestión de minutos. Este es solo uno de los muchos ejemplos de cómo esta herramienta puede mejorar tu eficiencia y efectividad como educador. Ventajas del uso de PDF con Chat. Ahora que hemos establecido cómo puedes integrar PDFs con ChatGPT, vamos a explorar en detalle las ventajas de hacerlo. La primera y más notable ventaja es la capacidad de ahorrar tiempo. Los profesores siempre están buscando maneras de optimizar su tiempo, ya que las demandas de la enseñanza suelen ser abrumadoras. Con ChatGPT, puedes tomar un documento extenso en formato PDF y pedirle que lo resuma o que extraiga la información más relevante. Esto te permite enfocarte en los aspectos más importantes del documento sin tener que leerlo de principio a fin, lo cual es una gran ventaja cuando el tiempo es limitado. Otra ventaja clave es la accesibilidad. ChatGPT puede ayudarte a convertir información compleja en lenguaje sencillo, lo cual es particularmente útil cuando trabajas con estudiantes de diferentes niveles o con necesidades educativas especiales. Por ejemplo, podrías tener un documento técnico en PDF lleno de terminología especializada. Con la ayuda de ChatGPT, puedes simplificar ese lenguaje y hacerlo más accesible para todos tus estudiantes. Esto no solo mejora la comprensión, sino que también garantiza que nadie se quede atrás por falta de comprensión del material. Además, al utilizar PDFs con ChatGPT, puedes crear materiales de apoyo personalizados para tus clases. Digamos que estás enseñando una lección sobre un tema específico y tienes un PDF que contiene una gran cantidad de información útil. Puedes pedirle a ChatGPT que extraiga los puntos clave y luego usar esa información para crear una presentación de PowerPoint, una hoja de trabajo o incluso un cuestionario interactivo.
Esto te permite maximizar el uso de los recursos que ya tienes a tu disposición, haciéndolos más dinámicos y adaptados a las necesidades de tus estudiantes. Por último, pero no menos importante, está la ventaja de la consistencia. Los PDFs son conocidos por mantener su formato independientemente del dispositivo en el que se visualicen. Esto significa que puedes estar seguro de que el contenido que estás utilizando se verá exactamente como fue diseñado, lo que es fundamental cuando se trata de mantener la integridad de la información presentada. Y al usar ChatGPT, puedes estar seguro de que la información procesada y generada se basa en un formato coherente y confiable, lo que mejora la precisión de los resultados obtenidos. Desventajas del uso de PDF con chat. Sin embargo, como con cualquier herramienta, es importante ser consciente de las desventajas y limitaciones del uso de PDFs con ChatGPT. La primera y más obvia es la falta de una integración directa. Como mencioné antes, no puedes simplemente arrastrar y soltar un archivo PDF en la interfaz de ChatGPT y esperar que lo lea y lo procese de inmediato. Esto significa que hay un paso adicional de copiar y pegar el texto, lo que puede ser tedioso, especialmente si estás trabajando con documentos largos o complejos. Otra desventaja es que ciertos elementos del formato del PDF, como tablas, gráficos o imágenes, pueden no ser interpretados correctamente por ChatGPT. Si bien la IA es excelente para procesar texto, no está diseñada para manejar elementos visuales de manera efectiva. Esto puede limitar la cantidad de información que puedes extraer o procesar de un PDF, especialmente si esos elementos visuales son cruciales para la comprensión del contenido. Por lo tanto, es posible que necesites encontrar formas alternativas de manejar esa información, como describir los gráficos o convertir las tablas en texto antes de introducirlos en ChatGPT. Además, está la cuestión del límite de texto que ChatGPT puede manejar de una sola vez. Si tienes un PDF muy extenso, es posible que debas dividir el contenido en partes más pequeñas para que la IA pueda procesarlas adecuadamente. Esto no solo añade un paso adicional a tu flujo de trabajo, sino que también puede aumentar el tiempo que necesitas para completar la tarea.
Aunque esto puede ser manejable, es algo a tener en cuenta cuando estés planificando el uso de ChatGPT con documentos PDF largos. Finalmente, aunque ChatGPT puede ser una herramienta poderosa para trabajar con PDFs, es importante recordar que la IA no es infalible. Siempre existe la posibilidad de que la información generada no sea completamente precisa o que se pierdan detalles importantes en el proceso de resumen o análisis. Por eso, siempre es recomendable revisar y verificar la información generada, especialmente cuando se trata de documentos críticos o cuando la precisión es esencial. Con estas consideraciones en mente, puedes aprovechar al máximo la integración de PDFs y ChatGPT mientras minimizas las desventajas. Limitaciones diarias en la creación de imágenes con ChatGPT. Ahora, cambiemos un poco de tema y hablemos de las limitaciones diarias en la creación de imágenes con ChatGPT, que es otro aspecto importante a considerar si planeas utilizar esta herramienta de manera regular en tu trabajo como docente. ChatGPT ofrece la capacidad de generar imágenes basadas en descripciones textuales, lo que es increíblemente útil cuando necesitas recursos visuales específicos para complementar tus lecciones. Sin embargo, es importante tener en cuenta que existe un límite en la cantidad de imágenes que puedes crear en un solo día. Este límite varía según el tipo de suscripción que tengas con la plataforma. Por ejemplo, los usuarios con suscripciones más avanzadas pueden tener acceso a una mayor cantidad de imágenes diarias, mientras que los usuarios con suscripciones básicas pueden estar más limitados. Es crucial estar consciente de este límite, especialmente si planeas depender de la creación de imágenes como parte de tu estrategia educativa. Superar este límite significa que tendrás que esperar hasta el siguiente día para poder generar más imágenes, lo cual puede ser un inconveniente si estás en medio de la preparación de materiales para tus clases. Además, el proceso de generación de imágenes no siempre es instantáneo. Dependiendo de la complejidad de la imagen que estás solicitando y del tráfico en los servidores, puede haber un tiempo de espera antes de que la imagen esté lista. Este es otro factor a considerar al planificar tu tiempo, especialmente si necesitas las imágenes con urgencia.
Una buena práctica es solicitar las imágenes con anticipación para evitar cualquier retraso inesperado. Tiempos de espera para volver a utilizar ChatGPT. Finalmente, hablemos de los tiempos de espera para volver a utilizar ChatGPT. Esta es una consideración importante para cualquier educador que planea utilizar la herramienta de manera intensiva. ChatGPT, al igual que cualquier otra plataforma en línea, puede experimentar tiempos de inactividad o retrasos debido al alto volumen de usuarios. Esto puede resultar frustrante si estás en medio de un proyecto o necesitas acceder a la herramienta para una tarea específica. Es posible que experimentes un tiempo de espera antes de poder volver a usar ChatGPT, especialmente si has estado utilizando la herramienta intensivamente durante un periodo corto. Este tiempo de espera puede variar, pero es algo que debes tener en cuenta al planificar tus actividades. Si sabes que vas a necesitar usar ChatGPT varias veces durante el día, es recomendable espaciar tus solicitudes para evitar encontrarte con estas demoras.
Hemos llegado al final de este video. Espero que esta información sobre el uso de PDFs con ChatGPT te haya resultado útil y que puedas implementar estas ideas en tu trabajo diario como docente. Recuerda que, aunque la tecnología puede parecer abrumadora al principio, herramientas como ChatGPT están aquí para simplificar tu vida y ayudarte a ser más eficiente en el aula. Antes de despedirnos, quiero recordarte la importancia de estar siempre al día con nuevas herramientas y técnicas que puedan mejorar tu enseñanza. La educación está en constante evolución y es fundamental que nosotros, como educadores, estemos dispuestos a adaptarnos y aprender. Así que no dudes en explorar más sobre ChatGPT y cómo puede integrarse con otros recursos que ya utilizas. Si te ha gustado este video, no olvides darle un me gusta y compartirlo con tus colegas. Esta es una excelente manera de expandir el conocimiento y asegurarte de que más profesores puedan beneficiarse de estos recursos. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Aquí en Ayuda Profesores, estamos comprometidos a ofrecerte contenido de calidad que te apoye en tu labor educativa. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando nuevas formas de hacer que la enseñanza sea más efectiva y gratificante. Hasta la próxima.